La leyenda del Monte del Diablo, por Bret Hart. El lector precavido detectará cierta falta de autenticidad en las páginas siguientes. Yo no soy, por mi parte, un lector precavido, pero reconozco con cierta desazón que los documentos que sustentan el insólito incidente que me dispongo a relatar son escasos. Las imprecisas fuentes que lo avalan han sido memorandos desarticulados, actas de ayuntamientos y de las primeras juntas vecinales y demás archivos de un pueblo primitivo y supersticioso. No obstante, solo deseo dejar constancia de que, aunque este relato en concreto adolezca de falta de corroboración fehaciente, en el registro exhaustivo que he hecho en los archivos españoles de la Alta California, he hallado crónicas mucho más sorprendentes e increíbles certificadas por testigos y con aportación de pruebas hasta el extremo de despejar toda duda o reparo en lo que esta leyenda se refiere. Por otra parte, añado que jamás he perdido la fe en ella, y por este motivo, he sacado gran provecho del ejemplo de diversos reclamantes de mercedes de tierras, que a menudo han rivalizado conmigo en sus búsquedas de carismas práctico y que cuentan con mi sincera comprensión ante el escepticismo de un mundo moderno, realista y práctico. Muchos años después de que Fray Junípero Serra tocara la campanilla por primera vez en las tierras vírgenes de la Alta California, el espíritu que animaba al fraile aventurero seguía intacto. La conversión de infieles progresaba rápidamente con el establecimiento de misiones en todo el territorio. Los bondadosos padres se entregaban a la tarea con tanta diligencia que no tardaron en aparecer cabañas de adobe alrededor de las aisladas capillas, y sus moradores, salvajes cubiertos de barro, participaban regularmente de las vituallas de los piadosos anfitriones y, de vez en cuando, también de los sacramentos. Y lo que es más, las conversiones progresaban a tal velocidad que, según las crónicas, un padre entusiasta administró la Eucaristía un domingo por la mañana a más de 3000 salvajes infieles. No es de extrañar que el enemigo de las almas, indignado por este motivo y alarmado por la merma de su influencia, sometiera a estos santos padres a graves tentaciones y grandes pruebas, como veremos a continuación. Sin embargo, en California corrían tiempos felices y pacíficos. Las quillas aventureras del entrometido comercio todavía no habían agitado las aguas graves y majestuosas de sus golfos. No existían básculas públicas ni barrancos aserrados que delataran la posible existencia de tesoros dorados. La avena silvestre se inclinaba, indolente, bajo el calor de las mañanas y forcejeaba con las brisas de la tarde. El ciervo y el antílope campaban por la llanura. Los ríos descendían braviamente, siempre por el mismo cauce, sin soñar jamás con desviarse de su curso. No se conocían todavía las maravillas de la Yosemite y las calaveras. Los santos padres no reparaban en el paisaje sino para admirar la prodigalidad bárbara con que la tierra, rauda, les compensaba la siembra. Una nueva conversión, la llegada del día de un santo o el bautizo de un niño indio se convertían inmediatamente en la noticia y la maravilla de la jornada. En esta época dichosa, vivían en la misión de San Pablo el padre José Antonio Haro, un honorable hermano de la Compañía de Jesús. Era un hombre alto y cadavérico. Una historia de visos románticos confería cierto atractivo poético a su lúgubre rostro. En sus años mozos, siendo estudiante en la famosa Salamanca, se prendó de los encantos de doña Carmen de Torrencevara, a la que veía pasar por la mañana de camino a la iglesia. Circunstancias adversas, quizá precipitadas por un pretendiente más acaudalado, llevaron este enamoramiento al desastre, y el padre José profesó en un monasterio haciendo el consiguiente voto de celibato. Allí fue donde su fervor natural y su entusiasmo poético tomaron forma de vocación misionera. A la frívola pasión terrenal sucedió el anhelo de convertir salvajes infieles, y a todas horas lo poseía el deseo de conocer espesuras desconocidas y de ahondar en ellas. En la viveza de su mirada y en su sombría apariencia se detectaba una singular mezcolanza de la discreción de las casas y la impetuosidad de Balboa. Impulsado por su celo piadoso, el padre José se puso en camino con una caravana de pioneros cristianos. Al llegar a México,
obtuvo licencia para fundar la misión de San Pablo, igual que había hecho el buen Junípero, y en la única compañía de un acólito que también hacía las veces de arriero, quitó la silla a las mulas en un oscuro cañón y tocó su campanilla en medio de las tierras vírgenes. Los salvajes, una raza pacífica, inofensiva e inferior, acudieron a la llamada. El puesto militar más cercano se encontraba lejos, circunstancia que contribuyó en gran medida a la salvaguarda de estos piadosos peregrinos, que descubrieron que su actitud abierta y confiada, así como su amabilidad, eran mejor defensa contra la hostilidad que la presencia de una soldadesca armada, sospechosa y pendenciera. Y así, el buen padre José oficiaba maitines y prima, la misa y las vísperas en el mismísimo corazón del pecado y la falta de fe, procurando únicamente por la prosperidad y el progreso de la Santa Iglesia. Enseguida comenzaron las conversiones, y el 7 de julio de 1760 recibió el bautismo el primer niño indio, acontecimiento que, en palabras del piadoso padre José, excede en riqueza al oro, las piedras preciosas o la Ofir del rey Salomón. Cito esta anécdota porque ilustra ejemplarmente el conglomerado genial de poesía y piedad que caracterizaba los escritos del padre José. La misión de San Pablo progresó y prosperó hasta el extremo de que el piadoso fundador, a imitación del fiel Alejandro, habría podido lamentarse de que no quedaban mundos infieles por conquistar, pero su espíritu ardiente y entusiasta no podía remansarse mucho tiempo en una ociosidad que se le antojaba engendradora de pecado, y así, una buena mañana de agosto del año de gracia de 1770, partió del patio exterior del edificio de la misión en busca de nuevas tierras en las que fundar nuevas misiones. Nada tan serio, discreto y humilde como la pequeña cabalgata que partió. Abría la marcha un arriero fornido que llevaba una mula de carga con provisiones para la compañía, además de unos cuantos crucifijos sencillos y cascabeles. Detrás marchaba el devoto padre José con su brevario y su cruz, y una cerapa echada sobre los hombros. A los flancos trotaban sendos conversos morenos, que anhelaban mostrar su regeneración con hechos, sirviendo de guías en las tierras vírgenes de sus hermanos infieles. Su nueva condición se percibía en la grata ausencia de la capa de barro que en su anterior estado se aplicaban, creyendo que los protegía del frío y las picaduras. Hacía una mañana luminosa y propicia. Antes de la partida se había oficiado misa en la capilla y se había invocado la protección de San Ignacio contra toda contingencia adversa, pero sobre todo contra los osos que, como los fieros dragones de la antigüedad, parecían cultivar una hostilidad insalvable contra la Santa Madre Iglesia. Mientras avanzaban por el cañón, los pajarillos alegraban el paisaje desde las ramas, y la maleza y sombrías codornices piaban en los alisos. Los arroyos, flanqueados por sauces, cantaban con voces cristalinas y la alta hierba susurraba en las faldas de la montaña. Al adentrarse en el desfiladero, se levantaron sobre ellos grandes pinares, y algún que otro madroño, aislado, sacudía sus brillantes frutos rojos. De vez en cuando, subiendo por alguna de las empinadas pendientes, el padre José recogía fragmentos de escoria, que evocaban en su imaginación funestos volcanes y terremotos inminentes. Para la mentalidad menos científica del arriero Ignacio, tenían un significado aún más aterrador, y en un par de ocasiones, olisqueando el aire con suspicacia, anunció que olía a azufre. Y así transcurrió la primera jornada del viaje, y, por la noche, acamparon sin haber hallado un solo infiel. Fue esa primera noche cuando el enemigo de las almas, tomando una forma atroz, se le apareció a Ignacio. Se había retirado a un rincón recoleto del campamento y se había postrado de hinojos para orar y meditar, cuando levantó la vista y vio al archienemigo en forma de un oso monstruoso. El maligno estaba sentado sobre los cuatro traseros justo enfrente de él, con las zarpas delanteras juntas por debajo del negro hocico. Al percibir que esta notable actitud era para burlarse y reírse de su devoción,
El buen arriero se dejó llevar por la furia. Cogió el arcabuz, cerró los ojos un instante y disparó. Cuando se hubo recuperado de los efectos de la tremenda descarga, la aparición había desaparecido. El padre José se despertó con la detonación y al momento se presentó justo a tiempo para afear al arriero al desperdicio de pólvora y munición en un enfrentamiento con aquel al que habría podido espantar con una simple Ave María. No se sabe hasta qué punto llegó a creer lo que Ignacio le contó, pero en memoria de una digna costumbre californiana, el lugar se llamó Cañada de la Tentación del Pío Muletero, o, lo que es lo mismo, del Piadoso Arriero, nombre que ha llegado hasta nuestros días. A la mañana siguiente, al salir de una estrecha garganta, la compañía llegó a un valle largo, reseco y arrasado por el calor abrasador, sin una sola sombra. El valle se perdía en la borrosa línea de unos alcores que, uniéndose y cerrándose en la parte alta, levantaban un baluarte imponente contra el viento del norte. En la cima de este espolón tremendo, una nube algodonosa ondeaba como un estandarte. El padre José se quedó mirándola con respeto y admiración. Por una coincidencia singular, el arriero Ignacio pronunció una sola palabra: ¡Diablo! A medida que se adentraban en el valle, empezaron a echar de menos la vida amena y los amigables ecos del cañón que habían dejado atrás. Grandes fisuras se abrían en la tierra reseca como bocas sedientas. Algunas ardillas surgían del suelo misteriosamente y desaparecían con la misma inmediatez delante de las mulas y sus cascabeles. Un lobo gris trotaba a su aire un poco más adelante, pero el padre José, mirara donde mirase, solo veía la inamovible montaña. Parecía cobijar una vida más fresca y vigorizante, fuera del seco y árido valle. Al pie se distinguían sombras cavernosas. En la falda, rocas intrincadas y, a ambos lados, enormes elevaciones negras divergían como raíces inmensas de un tronco central. Su viva imaginación se la pintó pobladas por una raza de salvajes inteligentes y majestuosos. Y, contemplando el futuro, también se figuró una cruz monstruosa coronando la cúpula de la cumbre. El arriero tenía unas sensaciones muy diferentes, pues en esas terribles soledades solo veía dragones feroces, osos colosales y sendas abrumadoras. Los conversos, Concepción y Encarnación, que andaban modestamente al lado del padre, tal vez reconocieran manifestaciones de su antigua y extraña mitología. El padre José descargó las mulas, rezó las vísperas y, tocando formalmente la campanilla, convocó a los gentiles que la oyeran a acercarse para abrazar la fe. Los negros y ceñudos montes que lo rodeaban recogieron la piadosa invitación que el eco repitió regularmente, pero aquella noche no apareció ningún gentil. Tampoco el arriero sufrió interrupciones mientras oraba, aunque después afirmó que, cuando el padre concluyó la exhortación, se oyó una risa burlona en la montaña. Completamente ajeno a estas intuiciones de la hostil proximidad del maligno, el padre José anunció su intención de subir la montaña con las primeras luces del alba. Al día siguiente, antes que rayara el sol, ya estaba guiando la marcha. Encontraron muchos tramos difíciles y peligrosos. A veces topaban con moles rocosas que cerraban el paso y, después de unas horas, se vieron obligados a dejar las mulas en una pequeña hondonada y seguir ascendiendo a pie. El padre José, que no estaba acostumbrado a tan enormes esfuerzos, se detenía a menudo para secarse el sudor de las delgadas mejillas. Con el paso de las horas, un extraño silencio los oprimía. No se veían más señales de vida que el rumor esporádico de las patas de una ardilla o el crujir de los chaparrales. De vez en cuando aparecía delante de ellos la huella antropomorfa de un oso, e Ignacio, al verla, siempre se santiguaba piadosamente. A veces los engañaba un goteo entre las rocas, y, al acercarse a mirar, no hallaban sino un líquido resinoso y oleoso que olía abominablemente a azufre. Cuando no quedaba mucho para llegar a la cima, el discreto Ignacio eligió un rincón abrigado para acampar.
se hizo a un lado y se ocupó de los preparativos para la noche, mientras el padre seguía subiendo solo. Nunca se vio cautela más irreflexiva ni precaución tan imprudente. El padre José, inmerso en piadosas reflexiones, no se percató de que lo perdían y siguió subiendo mecánicamente hasta alcanzar la cima. Allí se tumbó a contemplar la perspectiva. Abajo se extendía una sucesión de valles comunicados entre sí como lagos lisos hasta perderse de vista por el sur. Hacia el oeste, la lejana cadena montañosa ocultaba la misión de San Pablo. A lo lejos se divisaba el océano Pacífico, con una cumbre de niebla sobre sus entrañas que avanzaba por la entrada del golfo y se movía, espesa, entre él y el noroeste. Esa misma niebla cubría el pie de la montaña y la vista de más allá. De todas maneras, de vez en cuando el velo esponjoso se dividía tímidamente y se entreveían encantadores atisbos de grandes ríos, desfiladeros entre montañas y extensas planicies cubiertas de avena madura, que se bañaban en la luz del sol poniente. Mientras contemplaba estas cosas, sintió un anhelo piadoso. Con tantas ideas entusiastas como concebía, se imaginaba toda aquella enorme extensión reunida bajo la dulce influencia de la Santa Fe, poblada de fervorosos conversos, con una capilla en lo alto de cada montículo y los blancos muros de un edificio de la misión en cada oscuro cañón. Espoliado por el entusiasmo y adentrándose en el porvenir, contempló el surgimiento de una nueva España en aquellas costas salvajes. Ya veía las agujas de solemnes catedrales, las cúpulas de palacios, viñedos, jardines y arboledas, conventos semiocultos entre las montañas que asomaban entre plantaciones de frondosos limeros. Largas procesiones de monjas desfilaban cantando entre las quebradas. Tan completa era la idea que el buen padre se hacía fundiendo el futuro con el pasado que llegó a oír el acento de Carmen entre las voces corales. Estaba sumido en estas fantasías caprichosas cuando de pronto, sobre la gran perspectiva, se oyó el tañido lejano de una campana triste que enseguida murió. Era la hora del Ángelus. Se quedó oyéndolo con una exaltación supersticiosa. La misión de San Pablo se encontraba lejos. Por lo tanto, esa campana debía de ser un presagio milagroso, pero jamás, en su entusiasmo, la dulce gravedad de este símbolo angelical se le había presentado con tan extraño significado. Con la última y débil campanada se le enfrió la brillante imaginación. La niebla se cerró a sus pies y el buen padre recordó que no había cenado. Se levantó y se estaba echando la cerapa por encima cuando por primera vez se dio cuenta de que no estaba solo. Casi enfrente, donde tendría que haber estado el descreído Ignacio, vio una figura severa y decorosa. Parecía un hidalgo anciano vestido de luto, con mostachos grises como el acero, cuidadosamente encerados y retorcidos a ambos lados de unas mandíbulas finas. El sombrero monstruoso con la prodigiosa pluma, la gorguera enorme y las exageradas calzas, en contraste con el cuerpo enjuto y marchito, pertenecían al siglo anterior. Sin embargo, el padre José no se asombró. La vida de aventuras y la imaginación poética que siempre buscaba lo maravilloso le daban ventaja sobre las mentalidades prácticas y materiales. Al instante detectó la naturaleza diabólica del visitante y estaba preparado. Respondió al saludo del caballero con la misma frialdad y cortesía que él. Su paternidad sabrá disculpar, dijo el desconocido, que interrumpa su meditación, que ha debido de ser gozosa e imaginativa, colijo, por el hermoso provenir que la ha inspirado. Mundanal tal vez, señor diablo. Pues tal creo que eres, respondió el Santo Padre, en tanto el desconocido se inclinaba barriendo el suelo con la pluma. Mundanal tal vez, pues confío en que, aunque en nuestro estado de regeneración del cielo haya querido conservarnos gran parte de lo que a la carne pertenece, no por ello debemos dejar de procurar por la prosperidad de la Santa Iglesia. Al contemplar esta hermosa tierra, se me ha concedido la gracia de abrir los ojos a la inspiración profética y se me ha revelado maravillosamente la promesa de abundancia de infieles.
No puede faltar diligencia en la verdadera fe, por lo que se comprende que la conversión de estos infieles tiene significado, como señala discretamente San Ignacio Bendito. Prosiguió el padre José, aclarándose la garganta y levantando un poco la voz. Los infieles llenan el alborozo del corazón de los guerrilleros de Cristo, tanto como a los marineros descubrir perlas valiosas. Y, lo que es más, podría decirse. Pero aquí, el desconocido había estado frunciendo el ceño y retorciéndose los mostachos con gentil paciencia. Aprovechó la pausa para intervenir. Mucho lamento su paternidad, e interrumpir su elocuente discurso con tanta descortesía como antes interrumpí su meditación. Pero el día ya se ha tornado noche. Tengo un asunto de importancia capital que trata con usted, y quisiera que me concediera unos breves momentos. El padre José vaciló. La tentación era grande. La idea de adquirir algún conocimiento de los planes del gran enemigo no era cosa desdeñable. Y, en honor a la verdad, hay que reconocer que la decorosa actitud del desconocido lo intrigaba. Aunque conocía perfectamente las capacidades proteicas del archienemigo para cambiar de forma y se sabía libre de las debilidades de la carne, no estaba exento de las tentaciones del espíritu. Si el demonio se le hubiera aparecido en forma de bella dama, como en el caso del piadoso San Antonio, el buen padre, con su sólida experiencia del engañoso sexo, la habría despachado en lo que se tarda en rezar un Padre Nuestro. Pero, además de la deferencia debida a las canas, el desconocido tenía una tristeza profunda, una conciencia respetuosa de encontrarse en franca desventaja moral, que enseguida lo persuadieron de actuar con magnanimidad. El desconocido procedió a informarle de que había observado diligentemente los triunfos del Santo Padre en el valle, que, lejos de estar muy alarmado por ello, le había dolido ver a tan entusiasta y caballeroso rival malgastando energías en un trabajo inútil, pues, puntualizó, la cuestión de la gran batalla entre el bien y el mal se había solucionado de otro modo, como le mostraría a continuación. Solamente nos ocupará unos momentos de la noche, prosiguió, y como bien sabe, me han sido dados poderes absolutos sobre este intervalo del anochecer. Mírese al oeste. Al tiempo que el padre se volvía, el desconocido se quitó el enorme sombrero y lo agitó 3 veces delante de él. A cada pase de la prodigiosa pluma, la niebla se disipaba un poco hasta desaparecer por completo y reapareció el paisaje de antes, pero caldeado por el sol. Mientras el padre miraba, una música marcial se elevó desde el valle, y el buen fraile vio aparecer por un cañón profundo y largo un desfile de galantes caballeros ataviados de la misma guisa que su compañero. A medida que avanzaban por el llano, se les unían otros tantos que salían poco a poco de todas las quebradas y cañones de la misteriosa montaña. De vez en cuando, sin regularidad, se oía una trompeta en el aire. La cruz de Santiago destellaba, y las reales enseñas de Castilla y Aragón ondeaban sobre la columna en movimiento, y se dirigieron solemnemente hacia el mar, donde, a lo lejos, el padre José divisó unas regias carabelas que, con las mismas enseñas, los aguardaban. El buen padre miraba con emociones contradictorias, hasta que la voz grave del desconocido rompió el silencio. Su paternidad ha contemplado las últimas huellas de la intrépida Castilla. Habéis visto la decadencia de la gloria de la vieja España, decadencia como la del brillante sol que allá se pone. El cetro que arrebató a los infieles cae ahora de su mano decrépita y descarnada. Los niños que prodigó ya no lo conocerán. Las tierras que ganó las perderá tan irrevocablemente como ella misma expulsó a los moros de su Granada. El desconocido hizo una pausa. Su voz pareció desgarrarse de emoción. Al mismo tiempo el padre José, cuyo corazón compasivo añoraba las enseñas que partían, gritó en tono conmovedor: «¡Id con Dios, galantes caballeros y soldados cristianos! ¡Ve con Dios, Núñez de Balboa! ¡Ve con Dios, Alonso de Ojeda! Y tú, el más venerable, Las Casas, id con Dios y que el cielo haga prosperar la semilla que dejáis atrás». Después, volviéndose al desconocido, lo miró gravemente, sacó un pañuelo de bolsillo del guardamano de su estoque y se lo llevó decorosamente a los ojos. Su paternidad disculpe esta debilidad.
se excusó el caballero. Pero esos dignos caballeros eran amigos míos y han hecho para mí un sinnúmero de delicados servicios. ¿Acaso muchos más de los que representan estos pobres lutos? Añadió, señalando con gesto adusto las negras prendas que llevaban. El padre José estaba tan ensimismado en sus reflexiones que no comprendió la doblez del halago, y después de un silencio dijo, como siguiendo el hilo de sus pensamientos: pero la semilla que han plantado medrará y prosperará en esta tierra fecunda. Como respondiendo a un interrogatorio, el desconocido se volvió en dirección contraria y, agitando de nuevo el sombrero, dijo en el mismo tono grave: «Mire hacia el este». El padre se volvió y, al abrirse la niebla con los movimientos de la pluma, vio que el sol salía, con los rayos luminosos de entre los pasos de las montañas nevadas. Del otro lado empezó a aparecer una multitud variopinta. En vez de los rostros oscuros y románticos del desfile anterior, el padre descubrió con singular preocupación los ojos azules y los claros cabellos de la raza sajona. En lugar de aires marciales y voces musicales, llegó a sus oídos una extraña algarabía de sonidos guturales y singulares siseos. En vez del paso contenido y el porte majestuoso de los caballeros de la visión anterior, estos subían empujándose, alborotando, jadeando y fanfarroneando, y a su paso caían árboles gigantes como si de un huracán se tratara, y las entrañas de la tierra se abrían y se desgarraban convulsamente. El padre José buscaba en vano la Santa Cruz o algún símbolo cristiano. No había nada más que algo semejante a una enseña, y se persignó con tanto horror al ver que llevaba la efigie de un oso. «¿Quiénes son esas hordas ismaelitas?», preguntó con cierta aspereza. El desconocido guardó un grave silencio. «¿Qué hacen aquí, sin cruces ni símbolos sagrados?», insistió. «¿Tiene su paternidad valor para verlo?», respondió el desconocido en voz baja. El padre José se tocó el crucifijo como tocaría un estoque un viajero solitario y asintió. «Póngase a la sombra de mi pluma», dijo el desconocido. El padre José se puso a su lado y al instante se hundieron en la tierra. Cuando abrió los ojos, que había cerrado para orar mientras descendían rápidamente, se encontró en una bóveda colosal cuajada de puntos luminosos como un firmamento estrellado. También se percibía un resplandor amarillo que parecía provenir de un gran lago o mar que ocupaba el centro de la estancia. Alrededor de este mar subterráneo iban y venían unas figuras oscuras que portaban casos llenos de un líquido amarillo que recogían de las profundidades. De este lago salían ramales del mismo líquido misterioso, que se perdían como ríos poderosos en la cavernosa distancia. Al pasar por las orillas de esta estigia brillante, el padre José observó que el río líquido se volvía sólido en algunas partes. El suelo estaba cubierto de copos luminosos. El padre cogió uno y lo examinó con curiosidad. Era oro puro. Una expresión de turbación le entristeció el rostro al descubrirlo, pero en la actitud del desconocido no había rastro de malicia ni de satisfacción, sino que estaba inmóvil, mirando con gravedad fatalista. Cuando el padre José recobró la ecuanimidad, dijo amargamente: «Así pues, señor diablo, esta es su obra. Este es el cebo engañoso con que atraes a las almas débiles de las naciones pecadoras. Con eso reemplazarás la gracia cristiana de la Santa España». «Así es como tendrá que ser», respondió sombríamente el desconocido. «Pero verá, señor fraile, de usted depende evitarlo una temporada. Déjeme en paz aquí, vuelva a Castilla, llévese sus campanillas, sus santos, sus misiones. Si se queda, lo único que conseguirá es precipitar lo inevitable. Aguarde, prométame que lo hará, y no le faltará una vejez honorable que será como una bendición», le dijo, y señaló el lago significativamente. Fue en este momento, según cuenta discretamente la leyenda, cuando el diablo enseñó su pezuña, como siempre acaba haciendo tarde o temprano. El digno padre, profundamente perplejo por la triple visión y, en honor a la verdad, un tanto molesto porque a la Santa España se le arrebatara la gloria del descubrimiento de esta forma, vaciló.
Pero el infortunado soborno del enemigo de las almas hizo mella en el espíritu castellano. Retrocediendo con indignación, alzó el crucifijo ante el enemigo desenmascarado y, con una voz que resonó en la tenebrosa bóveda, gritó: «¡Va de retro, Satanás! Te desafío, diablo. ¿Cómo te atreves a sobornarme a mí? ¡A mí! Que soy hermano de la Santa Compañía de Jesús, licenciado de la Córdoba e inquisidor de la Guadalajara. ¿Crees que puedes comprarme con tu sórdido tesoro? ¡Va de retro!». Jamás sabremos cómo habría podido concluir este arrebato y hasta qué punto el Santo Padre habría triunfado sobre el archienemigo, que retrocedía con espanto al oír tan santos títulos y ante el floreo del símbolo, pues en ese instante el crucifijo se le cayó de las manos. Apenas había llegado al suelo cuando el diablo y el Santo Padre se lanzaron a recogerlo al mismo tiempo. En el forcejeo se agarraron, y el piadoso José, muy superior a su enemigo en fuerza física y espiritual, estaba a punto de propinarle una voltereta hacia atrás, cuando de pronto se le clavaron en la carne las largas pezuñas del rival. Un temor desconocido le anegó el corazón. Un frío paralizante le entumeció los miembros y luchó para liberarse, pero en vano. Un extraño aullido le pitaban los oídos. El lago y la caverna daban vueltas hasta que desaparecieron y, con un fuerte grito, se desplomó en el suelo sin sentido. Cuando volvió en sí, notó un suave balanceo en el cuerpo. Abrió los ojos y vio que el sol estaba en su cenit y que lo llevaban por el valle en litera. Se encontraba rígido y, al mirar hacia abajo, vio que tenía el brazo fuertemente vendado en un costado. Cerró los ojos y, después de una breve oración de agradecimiento, pensó que se había salvado milagrosamente y prometió unas velas a San José. Después llamó con voz débil al penitente Ignacio, que al punto se presentó a su lado. Fue tal el júbilo que embargó al pobre hombre al ver que su señor había vuelto en sí, que tardó un poco en poder hablar. Solamente fue capaz de decir: «Milagro, bendito sea San José, está vivo». Y besó la mano vendada del padre. El padre José, más pendiente de los sucesos de la víspera, esperó que se le pasara la emoción para preguntarle dónde lo habían hallado. «En la montaña, reverencia, a unas pocas varas de donde le atacó». «¿Cómo? Entonces, ¿lo viste?», preguntó el padre con franco asombro. «Lo vi, reverencia, Virgen Santa, ya lo creo que lo vi. Y su reverencia también lo verá si osa volver y ponerse a tiro del arcabuz de Ignacio». «¿Qué significa eso, Ignacio?», preguntó el padre sentándose de pronto en la litera. «Pues el oso, reverencia, el oso, Santo Padre, el que atacó a su santa persona mientras meditaba en la cima de aquella montaña». «Ah», dijo el Santo Padre y volvió a tumbarse. «Chitón pequeño, quisiera descansar». Al llegar a la misión, le prodigaron tiernos cuidados y a las pocas semanas ya estaba en condiciones de volver a los deberes de los que, como se verá, ni las maquinaciones del maligno pudieron distraerlo. La noticia de su estado de salud corrió por todo el país y más tarde el obispo de Guadalajara dispuso de una crónica confidencial y pormenorizada de la tentación espiritual del buen padre. Pero la historia llegó a saberse y, mucho después de que José se reuniera con sus padres, el misterioso encuentro dio pie a narraciones escalofriantes que se contaban en voz baja. Las gentes evitaban frecuentar aquella montaña. Es cierto que el señor Joaquín Pardillo compró más adelante una concesión cerca del pie de la montaña, pero se sabía que era un mestizo feroz y al parecer no excesivamente escrupuloso. Esta es la leyenda del Monte del Diablo. Como ya he dicho, puede que adolezca de falta de corroboración. Las discrepancias entre la crónica del padre y el relato aquí han dado pie a cierto escepticismo entre los más quisquillosos. Yo me remito sencillamente al informe del señor Julio Cerro, viceprefecto de San Pablo, ante el que se dio fe de lo que aquí se ha expuesto. De este asunto, el digno prefecto hace la siguiente observación: aunque en el cuerpo del padre José se ha hallado prueba de herida grave, eso no demuestra que el enemigo de las almas, que podía presentarse bajo la forma de un decoroso caballero de edad, no pudiera transformarse al mismo tiempo en un oso para alcanzar sus viles propósitos.